por favor. Amén, hermano. No sé si me escucha ahí. Buenas noches. Gracias, Padre, por este día que nos permitiste estar aquí presentes. Mi Dios, gracias, Padre hermoso, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque tu misericordia siempre está a nuestro lado y siempre se manifiesta con nosotros. Hoy quiero pedirte, Padre mío, por esta clase que vamos a tomar. Bendice, por favor, al hermano, a nuestro profesor, para que nos dé palabra, sé tú a través de él, manifestándose y dándonos ese conocimiento. Y a nosotros, como oyentes y alumnos, danos la capacidad de poder entender, de poder discernir tu palabra y de poder entender. Danos, pues, amado Dios, ese discernimiento, esa enseñanza que entre en todos y cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí reunidos, que nos damos este tiempo para poder aprender más de ti, para poder saber y conocerte, mi Dios. Esa palabra que tú nos dejaste en tu sagrada escritura, Padre. Gracias, mi Dios. Te pido también que bendigas a todas sus familias de ellos, donde quiera que aún ahorita se encuentren, los hermanos que están conectados y los que aún faltan. Bendícelos, Padre. Bendice a nuestra iglesia, a nuestros pastores, Padre. Bendícelos y cuídalos, síguelos guiando en este Madre que tenemos para ti, para poder servirte, Padre. Haznos, pues, esos varones y esas damas que sean de tu agrado, mi Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que nos escucharás y sabemos que nosotros vamos a adorarte y a bendecirte siempre, mi Dios. Gracias por esta palabra que nos va a dar el hermano, por esta enseñanza. Te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí ya vemos. Ya se ve, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Mm, muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada así rápido? Alguien que nos pueda dar un refresh, pero no todos, solo uno, porfa. ¿Sí? ¿Tenemos un valiente o no? Pues nos dio la definición, hermano, de soteriología, que es el estudio, la salvación y hoy creo que ya me atrabé ahí. Sí, le escuchamos, le escuchamos. ¿Qué más? ¿Quién más le ayuda a la hermana José? Nos dijo, profe, que la doctrina tiene como base el acto de la redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, excelente. Y ya lo último que vimos que era, El pecado. ¿qué hablamos del pecado, hermana Eli? Bueno, yo noté em, que el pecado es perverso, convirtió en enemigo a Dios y a los ángeles caídos, condenó a la humanidad al infierno y por ende tuvo que morir el Hijo de Dios. Exacto, vimos esa, muchas gracias. Gracias a todos. Vimos, ahí nos hace falta ahí el Alfred. Él se conecta, ahorita le decimos que tiene ya -2.
Estábamos viendo y vimos esa parte de la introducción del pecado, ¿verdad? Como, de hecho, si ustedes recuerdan, no vimos ninguna cita textual de esta parte, pero si ustedes recuerdan, dice Génesis que cuando pecan, cuando comen del fruto prohibido, dice que Dios se paseaba a la luz del día en el huerto, ¿verdad? Entonces nos deja ver que era una constante en la que Dios estaba, o el hombre estaba en la presencia de Dios, se paseaba con ellos, tenían una convivencia y podían verlo, ¿verdad? De hecho, la cita nos deja ver que podían verlo, porque hablaron cara a cara. Sin embargo, pues bueno, hubo esta parte de la desobediencia y después en el capítulo 3 dice que Dios lo expulsa, ¿verdad? De hecho, en estos días, la semana pasada, el pastor predicaba sobre esa parte que no había sido realmente lo más fuerte, no había sido la maldición que puso sobre la tierra, ni que sobre Eva multiplicó los dolores del parto, sino que fue que hizo una separación, ¿verdad? La maldición que envió sobre eso y que los separó y los sacó, los echó de Edén, los echó de su presencia y vemos esa parte, esto, saluden a mi esposa, estaba por ahí. Entonces, y vemos esa parte del pecado, ¿verdad? Pero aquí ya les pongo una imagen un poco ilustrativa, pero dice el origen del pecado. Y de hecho creo que lo habíamos platicado un poquito la clase pasada y hablábamos de en dónde se originó realmente o quién fue el primer ser que pecó. ¿Quién habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Bueno, le habíamos comentado que era Adán o Eva y usted dijo que había sido un ángel caído, ¿no? Bueno, un querubín. Exactamente, ¿verdad? Dice la palabra que realmente el primer ser que pecó, el primer ser dentro de toda la creación de Dios que pecó, no fue Adán ni Eva, sino fue ese ángel. Recordemos, Dios, dice la palabra en Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. O sea, Dios todo lo hizo bueno. Él hizo ángeles, hizo un universo, hizo el planeta, hizo la creación, todo lo que vemos, la vegetación, las montañas, separó las aguas, sacó la tierra, a las aguas de abajo de la expansión las llamó mares y a las arribas de la expansión las llamó cielos. Hizo crecer, ¿verdad? La hierba, los frutos con su semilla, según su género, y creó los animales y al hombre, ¿verdad? Pero vamos a ver el origen de ese pecado, el origen de todo el pecado para que después viniera y se introdujera en la humanidad. Y dice la palabra, bueno, ahorita vamos a ir a la palabra, ahí a Ezequías 28. Ezequiel 28. Dice que las características que llevaron al pecado, el origen del pecado antes de la creación del hombre. Y vamos a leer Ezequiel 28 del 11 al 17 y dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo,
esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, dice ahí Ezequiel, nos está hablando, ¿verdad? Recuerden que la Biblia nos va a hablar de, en ese momento el profeta Ezequiel estaba, vino una palabra en profecía de parte del Señor, y recuerden que las profecías o las palabras eran para cumplirse en el momento, pero también eran para cumplirse después o de lo que pasó, ¿verdad? De ahí nos está hablando más bien de lo que pasó, no, porque ya no sería profecía, perdón, sino es de lo que va a pasar siempre adelante, en el momento, pero también adelante. Recuerden, el maestro, y ahí lo van a estar viendo en una clase, en su clase de Cristología, el maestro vino a cumplir más de 300 profecías que se hicieron de él y Jesucristo cumplió cada una de ellas, ¿vale? Pero aquí nos vamos a centrar en la parte del origen del pecado. Dice que sus características o las características que llevaron a este ser a pecar, a rebelarse en contra de Dios. Dice la palabra que era el sello de la perfección, que era lleno de sabiduría, que era acabado en hermosura, estaba en el huerto de Dios, de piedra preciosa era su vestidura, tamboriles y flautas estuvieron en su creación, era un querubín grande, un querubín protector, perfecto en todos sus caminos. De hecho, aquí Ezequiel nos va hablando de todo este ser que creó el Señor y lo creó bueno. Algunos teólogos, esto se los comparto por si alguna vez lo escuchan, no lo dice la palabra, pero algunos teólogos lo comentan. Dice que este este ser que se llamaba Luz o Lucero o Lucifer, según el nombre, lo creó así, lo creó como un ángel, como un querubín, como un ángel querubín protector. Dios no lo creó diablo, no lo creó con mal, pero lo creó bueno. Pero aquí Ezequiel nos va diciendo que él fue encontrando o fue apartándose de esa bondad y que se empezó a hallar mal en su corazón. Y dice la palabra que a causa de las multitud de sus contrataciones, ¿verdad? Y los teólogos dicen que este ser brillaba tanto que era su nombre Lucero o Lucifer, y Isaías nos lo relata más, y ahorita vamos a ver la cita, y dicen que era de un gran esplendor, porque la gloria de Dios resplandecía sobre de él, por eso es que él tenía ese gran brillo, tenía ese gran resplendor, ¿vale? Y dice la palabra, como veíamos ahorita, dice que estaba ahí en el huerto de Dios, ahí junto a Dios, y en las piedras se paseaba. Dice aquí el versículo, dice el versículo 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice que estaba en el monte santo, algunos teólogos dicen que esta parte
o este versículo hace una referencia de que él estaba ahí al lado de Dios, a donde Dios se movía, a donde Dios se dirigía, este ser lo acompañaba e iba resplandeciendo. Aparte, algunos teólogos consideran y comentan que este ser ciertamente era por ponerlo en palabras que podamos entender ahorita nosotros, era como el director de la alabanza celestial, ¿vale? Porque si nosotros empezamos a leer la, la palabra, un versículo arriba, el 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Por eso es que dice que resplandecía, porque tenía las mayores piedras preciosas, eran su vestimenta y por eso resplandecía, aparte de la gloria de Dios, su vestimenta era hermosa, aparte de físicamente, era un ser hermoso. Y sigue diciendo el versículo 13, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso es que algunos teólogos comentan que él era el encargado de crear alabanza, que en ese momento se crearon esos instrumentos y él era el que los llevaba. Y algunos teólogos dicen que su vestimenta, aparte de todo lo que leímos de las piedras preciosas y tenía tamboriles y flautas, su vestimenta. Entonces que cuando caminaba, como él iba a donde Dios se dirigía y era el más cercano a él, que cuando él se movía, él iba entonando alabanza para darle gloria a Dios. Eso dicen los teólogos, ¿vale? Y dicen que por eso, porque como era hermoso, era sello de la perfección, o sea, era perfecto, era muy, muy sabio, tenía un gran poder y sigue teniendo un gran poder, porque recuerden que lo que Dios da, Dios no lo quita, sino lo mantiene, ¿vale? Tenía y tiene un gran poder, era hermoso, estaba en el huerto, era un querubín grande y protector. Entonces dice que como todos los ángeles alababan a Dios cuando él se movía, algunos teólogos refieren que él empezó a desear esa alabanza hacia su persona. Por eso es que la palabra dice que hasta que se halló maldad en su corazón, que por la multitud de sus contrataciones, dice aquí el versículo 16, bueno, el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál maldad? La del empezar a desear el ser como Dios, empezar a desear la alabanza. Y Isaías, ahorita lo vamos a leer, nos detalla más esa parte de lo que él quiso hacer. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. O sea, por todas esas contrataciones que él tenía, que era ser protector, que era grande, que era dar sabiduría, que era tener o generar la alabanza y toda esa parte de las contrataciones por lo que Dios lo había creado para las funciones, el desempeño de las funciones, él empezó a crear esa maldad y empezar a tener esa iniquidad. Entonces ahí empezó el pecado, cuando él empieza a rebelarse. Entonces, ya el semestre pasado vieron la clase de servicio, ¿verdad? Entonces, vemos, todos, absolutamente todos, fuimos creados para servir, ¿verdad? Porque aparte, el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó en
Marcos 28, que es la gran comisión, es ir y hacer discípulos a las naciones. O sea, tenemos que servir. Todos tenemos todos somos evangelistas, ¿eh? Aunque ustedes digan, ay, no, pero es que yo no sé, me da pena y no sé qué hablar y me chiveo y se me lengua la traba y todos tenemos ese mandato de ir y hacer discípulos, de predicar del evangelio. ¿Cómo lo vamos a predicar? Muchas veces con nuestro testimonio, y nuestro testimonio va a empezar a hablar y después ya nada más va a ser muy fácil. Pero acuérdense, si a ustedes se les lengua la traba, acuérdense que la palabra dice, no te preocupéis de qué hablar. Cuando estés ahí, el Espíritu te va a decir lo que hables. Entonces, nos invita a tener una comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él nos guíe. Pero bueno, regresando al tema, nos dice que todos tenemos que servir, o nuestra función es servir. Pero cuando empecemos a servir, cuando empecemos a llevar a cabo un servicio, debemos de cuidar siempre nuestro corazón, que no se quiera sublevar, que no se quiera levantar, que no nos queramos sentir la mamá de los pollitos, sino siempre estar en humildad, porque si no, entramos en este pecado de la rebelión, como lo hizo este ser, este querubín grande y protector, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las características que llevaron al pecado o que llevaron a este ser a pecar, ¿vale? Dice Isaías, dice el profeta Isaías, hay 2 libros atrás, 14. Voy a leer desde el versículo 12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y entonces hasta ahí, porque ya empieza a hablar de la parte de un rey en especial. Pero dice aquí Isaías, nos empieza a detallar cuál eran las intenciones realmente que llevaron, que nos dice aquí Ezequiel, de esas características que empezó a tener. Dice que había hermosura, que había sabiduría, que estaba en el huerto de Dios, que se paseaba con Dios, que era querubín grande, protector, que era perfecto. Y entonces, todo eso, por tener eso y creer que era gracias a él, y dice Ezequiel igual, que lo echó fuera del monte, ¿verdad? Así decía Ezequiel, ¿sí se acuerdan? Que lo echó fuera del monte de Dios y sobre las piedras que estaba. Y entonces aquí Isaías nos empieza a decir, como caíste del cielo, oh lucero, ¿por qué? Porque lo echó fuera, cayó. Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y aquí nos empieza a decir qué es lo que él quería hacer, subir al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Quiénes son las estrellas de Dios? Está haciendo referencia a los ángeles de Dios, a la creación de los hijos de Dios, a los ángeles. Dice, junto a las estrellas, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, ¿qué quería hacer?
ocupar el lugar de Dios, sentarse en el trono de Dios ahí en el Monte Santo. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él quería ser igual que Dios. ¿Por qué? Porque tenía poder. De hecho, si ustedes recuerdan, si mal no recuerdo, es Judas, en la epístola de Judas, que solamente tiene un capítulo, dice que cuando Moisés muere, ven que Moisés entró a la tierra prometida. No, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra que hizo? Que subió a un monte, ¿verdad? Y desde el monte contempló, solamente vio la tierra prometida, todo lo que Dios le iba a dar a Israel, y ahí murió. Entonces Judas nos dice que en ese momento Lucifer vino a querer llevarse el cuerpo de Moisés para convertirlo en idolatría, pero también vino el ángel, el arcángel Miguel, y pelearon. Y entonces el arcángel Miguel le dijo: el Señor te reprenda. Y no peleó contra él. ¿Por qué? Porque Satanás, hoy en ese momento ya, y hoy ya Satanás, ya no Lucero, ya no Lucifer, ya convertido en Satanás, en diablo, es poderoso, porque él fue creado grande y protector. Pero todas esas cualidades, esas características que Dios le dio, le hicieron rebelarse y entrar en pecado. Y así puede pasar con nosotros, mis hermanos. Dios, y vieron en la clase de servicio también el semestre pasado, Dios nos puso a cada uno dones y talentos, características especiales que nadie, absolutamente nadie más tiene. Solamente nosotros. Y entonces nosotros podemos empezar a desempeñar nuestras labores. Y entonces debemos de tener siempre los pies en la tierra, no creer que es gracias a nuestro esfuerzo por lo que hacemos, sea ministerialmente, o sea laboralmente, o sea en el hogar, o sea escolarmente, sino todo es gracias a Dios que nos dio las, las capacidades, nos dio esos dones y esos talentos para poder desarrollarlos. Aquí Isaías nos está diciendo que las características del lucero son igual sabio, hermoso, tiene una posición de honor, y las manifestaciones del pecado. ¿Cómo se manifestó ya cuando? Porque dice Ezequiel que se halló maldad, ¿verdad? Por sus contrataciones se halló maldad, a causa de las multitudes de sus contrataciones se halló iniquidad. Ya había maldad, pero ¿cómo se empezaron a manifestar? Isaías nos dice que quiso subir al cielo, levantar un trono, estar en las alturas, sentarse en el trono de Dios y ser igual, ser semejante al Altísimo, a nuestro Dios, al que nadie se puede comparar, solamente Él lo puede ocupar. Esas son las manifestaciones del pecado. ¿Y cómo lo podemos ver en nuestras vidas? Cuando creemos que solamente por nosotros salen las cosas, o que gracias a nosotros adquirimos cierta promoción, cierto puesto, o etcétera, en el lugar, en la escuela, en el trabajo, en el lugar en el que se desempeñan. Cuando empezamos a creer que solamente es por nosotros, entonces se está manifestando el pecado, ¿vale? ¿Si hasta aquí vamos bien? ¿O me regreso? ¿Sí? No, no me están diciendo así nada más por convivir, ¿verdad? Dice, el principal término neotestamentario para pecado es mamaria, que se emplea en el sentido de errar al blanco o tomar un camino equivocado, como lo veíamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? La parte del pecado, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento,
su significado es errar al blanco, es desviarse, es no estar en los estándares que Dios establece. Y entonces el término o el principal término neotestamentario eh, lo usan con la palabra mamaria y es exactamente la misma definición, errar al blanco o tomar un camino equivocado. Este término neotestamentario general es el término neotestamentario general para el pecado como acción concreta, como valoración de la ley divina. O sea, la acción concreta de esta palabra mamaria o errar al blanco es, es la valoración de la ley divina. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros erramos o nos desviamos del camino que el Señor siempre nos ha marcado a través de la ley, pero también en la parte de la gracia, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, hoy vivimos por gracia, ya no nos sujetamos a la ley como eran con los israelitas, los judíos, pero no quiere decir que no debamos de cumplir la ley, porque el Señor nos dejó dos mandamientos. ¿Qué es ley? Son mandamientos, ¿vale? Nos dejó dos mandamientos que son, ¿quién se lo sabe? También fáciles. ¿No se acuerdan? Se pasen. A ver, hermana Rosaura. Ah, no sirve su audio, hermana. Ya me acordé. Ahí Amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿no, hermano? ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. Muy bien, hermana José. El primer y grande mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice aquí Santiago 1:15, nos habla de esta parte, de la parte de la ley, ¿verdad? Mira, lo busco y dice la palabra. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? O sea, el errar al blanco nos va como conclusión, nos va a llevar a morir, ¿verdad? Va a empezar, van a ser, como vimos aquí con estas dos citas, primero se va a manifestar, vamos a creer, dice, por eso dice, entonces la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Es ese pecado. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ya es esto, es la manifestación, ¿verdad? Primero nació en el corazón, después ya hay una manifestación y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo fue consumado en este caso con este ser? Pues que hizo una rebelión, ¿verdad? Dice que una cuarta parte de las estrellas del cielo las convenció y se fueron con él, ¿verdad? Y esos ángeles hoy son demonios, ¿vale? Y vamos a avanzar, pues si no, híjole, ya quedan 3 minutos. Dice, Jesucristo vino para erradicar el pecado y darnos la salvación que se perdió por la desobediencia de Adán, ¿verdad? Bueno, vemos que el origen del pecado fue a través de este ser, pero después este ser vino y logró engañar a la máxima creación de Dios, que somos nosotros. Pero por eso vino Jesucristo para erradicar el pecado. Dice la palabra que todos, sin excepción, pecamos. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gracia de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos, todos absolutamente. ¿Por qué? Porque venimos de la simiente de Adán y Adán pecó y somos de su simiente. Por eso Jesús vino en un nacimiento virginal
Por eso es que José no podía ser su padre biológico, sino fue el Espíritu Santo que hizo concebir a María porque era la simiente de la mujer, ¿vale? Para que no hubiera pecado de descendencia, porque si no, no nos hubiera podido salvar el maestro. Dice, Jesús nos enseña que su poder para curar enfermos es el signo manifestativo para el perdón de los pecados, ¿verdad? Y en todo momento decía, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad para perdonar pecados y para sanar nuestras enfermedades, ¿verdad? La victoria de Jesucristo y el poder que nos otorgó. Él venció en la cruz a la muerte, venció al pecado y nos otorgó ese poder, ¿verdad? Hoy como constituidos hijos de Dios tenemos ese poder en el nombre de Jesús. No es por nosotros, sino es por su nombre, ¿vale? ¿Sí vamos? Ya se me durmieron. Vale. Y por último, dice, el verdadero impacto de la tentación demoníaca es la narración de la caída en Génesis 3. Radica en la sutil sugerencia de la aspiración humana al llegar a ser igual que su hacedor. Exactamente, ¿verdad? La narración de Génesis, si hoy les voy a dejar de tarea que lean Génesis 3, el diálogo que tiene la serpiente con la mujer, y es lo mismo. Y la siguiente clase platicamos lo que ustedes detectaron en ese diálogo, ¿va? Con lo que hoy vimos. Dice, Satanás dirigió su ataque contra la integridad, la veracidad y la amante provisión de Dios y su propuesta consistió en estimular una perversa y blasfemia rebelión contra el verdadero Señor del hombre. Con este acto, el hombre hizo un intento de alcanzar la igualdad con Dios. La Biblia, sin embargo, no se ocupa directamente del origen del mal en el universo, sino trata más bien el pecado y su origen en la vida del hombre. Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que ser redimidos. Dice la palabra, ¿se acuerdan rápido así en Apocalipsis? Que cuando Juan está viendo que es llevado y se le aparece un ángel y dice que se quiere postrar, ¿verdad? ¿Y qué le dice el ángel? No lo hagas, porque yo soy igual que tú, soy tu consiervo. Adora al Señor. Somos iguales, pero tenemos una gran diferencia. Somos iguales en rango, pero tenemos una gran diferencia, que nosotros sí podemos arrepentirnos. Por eso el diablo y sus demonios están condenados, porque no pueden arrepentirse. Por eso es que la Biblia trata solamente el pecado en el hombre, porque somos los que tenemos que ser redimidos, porque fueron los que al que Dios creó para estar en comunión con él, ¿vale? Dice, este versículo contiene la primera promesa implícita en el plan de redención de Dios para el mundo, predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En Génesis 3:15 es el primer versículo, otra vez así con rojo y así en grande. Puede ser pregunta de examen. Génesis 3:15 es el primer versículo que nos habla o nos habla de la redención, nos habla del Señor Jesús, ¿vale? Dice, aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer, Isaías 7:14, y que sería herido mediante su crucifixión. Sin embargo, él resucitaría de los muertos al destruir de todo a Satanás, el pecado y la muerte a fin de salvar a la raza humana. ¿Vale? Y aquí les dejo esas citas para que las revisen. ¿Va que va?
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? De todos modos, ahorita les mando la presentación para que terminen de hacer sus notas, ¿vale? ¿Seguros? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, inconformidades, reclamaciones? ¿Todo bien? Vale, pues vamos a finalizar. Vamos a orar para terminar este tiempo. Acompáñenme en su lugar, por favor. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por lo que tú has hablado hoy a nosotros, Señor. Gracias porque hoy nos dejas ver, Padre mío, la importancia que tiene, Señor, en nuestras vidas, Señor, el estar cuidando, Señor, lo que tú nos has dado, lo que tú nos has dotado, Señor. El tener siempre presente, Señor, que todo, Señor, lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, Señor, proviene de ti y es gracias a ti, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú pongas, Señor, siempre esa humildad en nuestro corazón, Señor. Que siempre veamos, Padre mío, Señor, en humildad, Señor, y estemos postrados, Señor, ante tus pies, Señor, sabiendo que tú eres el único digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria, Señor. Que cualquier reconocimiento, Señor, que podamos recibir, Señor, en el trabajo, Señor, en la escuela, Señor, en la casa, Padre mío, Señor, en algún lado, Señor, lo aceptemos, Padre, en humildad, pero te reconozcamos siempre a ti, Señor. Que nuestras primeras palabras, Señor, sean, Señor, gracias a ti, Padre bendito, Señor, porque nos das ese privilegio, Señor, de ser reconocido también entre los hombres. Bendice, Padre mío, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y te pido, Señor, que tú sigas con ellos, Señor. Que tú, Señor, hagas rema, Padre, en la palabra que hoy, Señor, y en la enseñanza que hoy nos trajiste, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Padre bendito. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque nos permite ser hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos primero, Dios, la siguiente semana. Cuídense, un abrazo. Gracias. Gracias, maestro. Bye, bye. Adiós. Tómese algo, se va a enfermar. Hoy sí, ya estoy saliendo casi.